Bienvenidos a Exclusivo, el espacio de entrevistas de France 24 con personajes de la política mundial. En esta ocasión, con motivo del lanzamiento de la cadena France 24 en español, hablamos con el presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia. Bienvenido a France 24, señor presidente Santos. Pues muchas gracias además por escoger a Bogotá, a Colombia, como sede de France 24, y para mí es un honor poder hacer esta entrevista iniciando el trabajo de ustedes aquí en nuestro país. Sí, justamente coincide con el lanzamiento de la primera emisión del canal en español de France 24. Lo primero, señor presidente, es, mirando en perspectiva estos casi 4 años de negociación y casi un año de implementación del proceso de paz, ¿usted qué balance hace? ¿Qué tanto se logró? ¿Qué tanto falta? Y sobre todo, ¿qué tantos retos hay hacia adelante? Pues mire, Álvaro, coincidencialmente esta misma mañana tuvimos una reunión con el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que es la institución escogida por las dos partes para hacerle un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Y se escogió porque este instituto tiene una matriz que realiza con todos los procesos de paz que se han celebrado en los últimos 34 años. Primero, este instituto dice que este es el acuerdo más completo y más complejo que se ha firmado en la historia. Y esta mañana, cuando nos hacía el balance, decía, mire, la rapidez con la cual el acuerdo ha logrado, por ejemplo, el desarme. Hay países como Irlanda que se demoraron 10 años. Aquí, en 9 meses, no solamente se desarmaron, sino que se destruyeron las armas. Entonces, vamos bastante rápido. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay atrasos, porque nos pusimos unas fechas muy perentorias. Entonces, hemos tenido que correr, pero yo creo que en términos generales el balance es muy positivo y queremos seguir avanzando para que podamos acortar los tiempos al máximo entre el momento en que la gente comienza a vivir el cambio, a vivir la paz, y el momento en que se firma, porque esa fue una de las grandes lecciones de haber estudiado otros procesos. Hay que acortar los tiempos y en eso estamos. Sin embargo, hay 2 temas que preocupan con relación a las perspectivas del proceso. El primero es la cantidad de asesinatos de líderes sociales y de miembros de las FARC y de sus familiares, que han alcanzado proporciones relativamente grandes, algo escandalosas en este año, que vienen de tiempo atrás, pero que continúan. Y el segundo es lo que uno percibe como la falta de capacidad del Estado colombiano para lograr el control en ciertas zonas críticas del país, donde hay presencia de otro tipo de violencias y de otros grupos armados. Entonces quería preguntarle, señor presidente, ¿qué están haciendo desde su gobierno, primero para prevenir y castigar o investigar estos asesinatos de líderes sociales o de exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC, y segundo, para tratar de copar con el Estado completo, digamos así, no solo fuerza pública, esas zonas donde las FARC se han retirado? No nos olvidemos que las FARC terminaron de desarmarse hace muy poco. Entonces, el Estado comenzó a operar en esas zonas hace muy poco también. Y eso se demora, llevar el Estado a zonas donde nunca ha estado, con infraestructura, con carreteras, con colegios, con jueces, pues eso toma un tiempo. Mientras tanto, hay todo un despliegue de nuestras fuerzas armadas, tanto el ejército como la policía, en un plan que se llama Plan Victoria, más de 85.000 miembros de nuestras fuerzas desplegadas en aquellos territorios donde las FARC tenían alguna influencia y ya no están. Por supuesto que se presentan dificultades, porque son territorios usualmente utilizados también por el narcotráfico, por otros grupos que quieren tener control de ese territorio. Entonces, por eso hemos visto que el proceso ha tenido algunos contratiempos en materia, por ejemplo, de seguridad en algunas zonas. Esto que usted menciona, los asesinatos de líderes sociales o miembros de las FARC, es algo que me preocupa a mí personalmente muchísimo, y por eso también tenemos
establecido unos procedimientos que nunca se han establecido aquí, una comisión de garantías presidida por el propio presidente, le hacemos seguimiento a cada uno de esos asesinatos. No son tantos como los que la gente, digamos, está hablando, porque muchos asesinatos de esos son asesinatos normales que no tienen nada que ver ni con el trabajo de estos líderes sociales, ni con su pertenencia a las FARC. Algunos sí, pero son números que para mí un asesinato es demasiado. La última cifra que yo tuve como información oficial de varias fuentes de 47 todo el año pasado. Y en lo que va a ocurrir el año algo parecido. Estamos además haciendo un trabajo muy eficaz con la Fiscalía. Más del 50% de los casos ya han sido resueltos. Eso nunca se había visto, pero por supuesto tenemos que hacer mucho más porque entendemos que ese es un tema que para las FARC y para las comunidades les preocupa mucho por el fantasma de lo que pasó con la UP. La negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, la segunda organización guerrillera colombiana que sigue en armas, ustedes acaban de pactar un cese bilateral temporal desde octubre hasta enero del próximo año con ellos. Hay un cierto escepticismo con relación a que esa negociación resulte. ¿Cómo ve usted en este momento la negociación con el ELN, presidente? Pues mire, yo también tengo escepticismo sobre esa negociación, como la tuve con las FARC al comienzo. Por eso, en la medida en que vamos avanzando, vamos generando confianza, nos vamos conociendo, ahí el escepticismo comienza a disminuir. Yo espero que suceda algo parecido con el ELN. Es la primera vez que el ELN firma un cese al fuego en sus más de 50 años de existencia. Ojalá que durante este periodo podamos avanzar en los otros puntos y así reanudar el cese al fuego en enero para que podamos ir avanzando y no deje el tren a esta organización. No es un cese del fuego exactamente como el que usted, el gobierno y usted mismo se negaron a pactar con las FARC. Son dos circunstancias diferentes. Ahora tenemos todas las Fuerzas Armadas, que nosotros tenemos un ejército muy grande y una policía muy numerosa, que nos va a permitir ser mucho más eficaces en controlar el territorio y en hacer respetar ese cese al fuego. Algo que no teníamos cuando iniciamos con las FARC, porque todo este despliegue estaba concentrado en la guerra con las FARC. Entonces las circunstancias nos permiten decir que hoy estamos en unas condiciones mucho mejores para poder administrar ese cese al fuego. Estados Unidos, un actor nuevo, muy impredecible, Donald Trump, un cambio drástico de la política con el presidente Obama, y un problema para Colombia. El número de hectáreas de coca ha pasado de 140.000 en 3 o 4 últimos años. El presidente Trump dijo hace pocos días que había incluso considerado la posibilidad de certificar a Colombia. ¿No teme usted que se narcotice otra vez la relación con los Estados Unidos? Mire, la relación con Estados Unidos es una relación bipartidista que viene de tiempo atrás buena, y usted también, después de lo que Trump dijo y escribió en su carta, pues vio las declaraciones que hicieron, que Colombia es el país que más colabora, el país más eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros les explicamos cuál es nuestra posición y nuestro plan. El plan está funcionando. Hoy precisamente hicimos una evaluación de cuántas hectáreas llevábamos entre erradicadas forzosamente y sustituidas, y estamos ya cerca de las 40.000 hectáreas sumando los dos, y eso va creciendo también. Vamos a cumplir con la meta que nos pusimos, y lo importante es que el mundo entienda que por primera vez en la historia de Colombia, en los últimos 30, 40 años, que hemos sido el país que más sacrificios ha hecho en la lucha mundial contra las drogas, vamos a tener la oportunidad de encontrar una solución estructural. Hoy, con las FARC, estamos convenciendo a los campesinos cocaleros de sembrar cacao, café o cualquier otro producto. Les estamos dando recursos, les estamos dando
asistencia técnica, entonces es una solución estructural, que es difícil, por supuesto que es difícil, pero es la oportunidad de oro que tenemos para deshacernos de ese muy vergonzoso título de ser el primer exportador de cocaína en los mercados mundiales. Eso me lleva mucho a una cosa que ha caracterizado su presidencia desde su primer periodo, que comenzó en 2010. Usted ha sido uno de los, digamos, líderes latinoamericanos que ha empezado a plantear un cambio de paradigma, un cambio de estrategia en la lucha internacional contra las drogas. Usted tenía la figura de que la estrategia actual es una bicicleta estática. ¿A usted no le da miedo que con la llegada del presidente Trump a la presidencia en los Estados Unidos, de la bicicleta estática pasemos a una especie de Ferrari estático, mucho más refuerzo de la política tradicional antidrogas, menos políticas alternativas como esta que está en pie en Colombia, y que eso ponga en problemas a su gobierno y a Colombia? No, no son excluyentes, es decir, nosotros seguimos luchando contra el narcotráfico porque ha sido para nosotros el peor flagelo, es lo que ha financiado todas las formas de violencia en este país. De manera que para nosotros es un tema de seguridad nacional, pero eso no significa que la guerra mundial contra las drogas que el mundo declaró hace más de 40 años no se ha ganado, y una guerra después de 40 años que no se ha ganado se está perdiendo, y por eso vamos a seguir en la discusión con el mundo entero para decir, tengamos un enfoque un poco más práctico, más eficaz, porque lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿Y cree que el presidente Trump es receptivo a un diálogo, a argumentos de ese tipo? Pues al argumento de no usar la mano dura, sino usar medidas más eficaces, no lo veo como muy receptivo, pero poco a poco la gente está evolucionando hacia, hombre, este problema tenemos que considerarlo un problema de salud pública, más que un problema puramente punitivo. Cuba, un país clave en el proceso de negociación con las FARC, que sigue participando en el proceso de negociación con el ELN en Quito. El presidente Obama empezó una era de deshielo con Cuba, y el presidente Donald Trump parece estar retrocediendo en ese sentido. ¿Cómo se ve usted ahí? Nosotros lamentamos mucho lo que sucedió con Cuba y con el gobierno Trump, porque pensamos que, como usted bien lo dice, es un retroceso, y estamos viendo a ver cómo buscamos la forma de seguir avanzando en lugar de retroceder, pero esas actitudes tan tajantes de declarar a Cuba nuevamente pues como objetivo de un embargo, pues eso no creo que funcione, no ha funcionado en 50 años, entonces no creo que funcione ahora. Si usted le pudiera decir alguna cosa al oído al presidente Trump en estos temas complejos, espinosos, ¿qué le diría? Pues se lo dije hace un par de días, al oído. Trabajemos juntos. Los intereses estratégicos de Estados Unidos están al sur de Río Grande. La mejor muralla que se puede construir es el desarrollo de Centroamérica y de Sudamérica. Si trabajamos juntos, todos ganamos. Muy bien. Venezuela, ¿cómo ve que evoluciona la situación de Venezuela? Mal. La veo evolucionando en la dirección que no es la adecuada. La democracia la están destruyendo, ahí están instaurando una dictadura, los derechos de los venezolanos los están violando cada vez más, y la situación social y económica de los venezolanos es cada vez más precaria, y eso por supuesto nos afecta a los colombianos muchísimo, afecta a toda la región, y por eso hemos estado interesados desde hace ya mucho tiempo en buscarle una salida a esa crisis que sea pacífica, ojalá negociada, ojalá democrática. No hemos tenido éxito, pero tenemos que seguir insistiendo. ¿Cómo ve el efecto de las sanciones que ha ido imponiendo el gobierno en Washington a Venezuela? Pues yo creo que están funcionando, en el sentido de que yo veo que hay cada vez más presión interna, y eso pues, es evidente cuando ve uno lo que está sucediendo internamente. Pero lo importante es que los venezolanos, oposición y gobierno, encuentren una salida entre ellos y
Colombia y todos los países debemos es ayudar a que eso suceda. ¿Y la relación personal con Maduro, presidente? Pues mire, yo tenía una buena relación con Maduro, a pesar de las tremendas diferencias que hemos tenido, como la tuve siempre con Chávez. Con Chávez tuve una magnífica relación personal, cordial, llena de humor, pero él sabía que no compartíamos para nada la forma de pensar, su modelo económico, su modelo de democracia. Lo mismo sucedía con Maduro, pero lo que sucedió hace unos meses, la presencia de soldados aquí en Colombia, el endurecimiento del régimen de Maduro frente a los propios venezolanos, la desaparición de las garantías democráticas, todo eso nos fue distanciando y nos fuimos alejando, por así decirlo, y yo no he vuelto a hablar con él. ¿Cuánto hace que no hablan por teléfono? Desde una situación bastante difícil que tuvimos cuando lo llamé a decirle que si no retiraba a unos soldados que tenía en territorio colombiano, yo los iba a meter presos. Terminemos esta entrevista hablando de usted. Casi 8 años, en 8 años en el poder salen muchas canas. Usted se gastó buena parte de su capital político, una muy buena parte, en lograr sacar adelante el acuerdo con las FARC. Eso le valió un premio Nobel de Paz. Yo quisiera ver, es temprano, todavía falta un año casi para el final de la presidencia, un poco menos. ¿Usted qué balance hace de todo este esfuerzo, de todo este tiempo y de los costos en los que ha incurrido para sacar adelante este proceso? Pues mire, Álvaro, el proceso de paz es uno de los logros. Como usted ha visto en la visión que yo he querido vender a los colombianos, yo quiero entregarle a mis hijos y a las próximas generaciones un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. Y creo que hemos avanzado muchísimo en esa dirección. Hemos sido el país que más ha reducido la pobreza de América Latina en los últimos 6 años. Más de 5.100.000 colombianos han salido de la pobreza, redujimos la pobreza extrema a la mitad. El empleo que hemos venido creando ha sido un empleo formal. Hemos creado también, relativamente hablando en términos de población, más empleo que cualquier otro país. Hemos generado empleo en 80 de 84 meses que llevamos de gobierno. Estamos haciendo algo muy importante con la educación. El presupuesto de educación durante 4 años ha sido el número 1, es decir, por encima de seguridad y defensa. Hoy en día la economía colombiana es de las más fuertes de América Latina, si no la más fuerte. Sí, digamos, con todos los logros que reivindica usted como su labor de gobierno, ¿por qué cree entonces que ha bajado tanto su popularidad? Hay gente que dice que usted no ha conectado muy bien con el colombiano común y corriente. Lo que pasa es que yo nunca pensé en gobernar para las encuestas. Siempre he pensado, desde que era yo periodista, como lo es usted, en que el gobernante tiene que gastarse su capital político haciendo lo correcto. Cosas como las reformas tributarias, que eran necesarias, pero yo sabía que eran muy impopulares. El proceso de paz, después de llegar a la presidencia con la popularidad más alta y con la votación más alta de la historia de Colombia, pues yo sabía, me lo advirtieron, que sentarme a negociar iba a ser muy costoso, pero creo que era lo correcto y no me arrepiento para nada. Y fíjese que las encuestas están comenzando a volver a subir, pero eso no es para mí lo importante. Lo importante es dejar un buen resultado, un buen legado, y no, cuando termine el gobierno, molestar a mi sucesor. Digamos, parte de esa herencia, de ese legado que queda, es un país sumamente polarizado, sobre todo en torno a la paz. Aquí en Colombia contrasta muchísimo la percepción positiva que tienen los extranjeros con relación a lo que está pasando, con el nivel de debate y de apasionamiento que hay frente al proceso de paz. ¿Cómo ve usted al expresidente Uribe, que ha sido, digamos, su gran crítico, su gran opositor, y que hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2018 es posible que ponga un candidato con posibilidades de ganar la presidencia? Pues mire, yo lamento mucho que haya sucedido lo que sucedió, porque por mí fuera, yo hubiera trabajado con Uribe todos estos años para construir lo que estamos construyendo. Es que él quiso hacer lo que estamos haciendo, él quiso sentarse con las FARC a negociar, él se sentó con el ELN durante 3 años a negociar. Entonces yo nunca entendí por qué
su oposición tan cerrada al proceso de paz. Nunca he entendido, porque unas veces dice que él no está contra la paz, pero al otro día dice que él no reconoce el conflicto armado. Entonces no he entendido bien por qué está tan opuesto. Sí he entendido que ha sido un factor muy negativo en la percepción de la gente sobre el proceso, porque lo que Uribe les ha venido vendiendo es que le entregamos el país al comunismo, que yo soy parte de las FARC, que aquí vamos a desaparecer la propiedad privada, que los militares los íbamos a desaparecer, pero en la medida, Álvaro, que la gente se está dando cuenta que toda esa apocalipsis que se les quiso vender sobre el proceso de paz no es cierta, sino que todo lo contrario, la gente está viendo que efectivamente las FARC se desarmaron, que efectivamente pueden viajar por el país entero, entonces la gente está comenzando a decir, hombre, esto sí vale la pena, y están comenzando a aceptar el proceso y a defenderlo. 3 cosas que sean como lo que usted se lleva como lo que más reivindica, y 3 cosas de las que usted de pronto se arrepienta que podría haber hecho distinto. Pues mire, yo pues llevarme el haber logrado la paz con las FARC, pues es una gran satisfacción, pero tanta satisfacción me produce como haber logrado los indicadores sociales y económicos que hemos logrado en estos 7 años, a sabiendas de que nos queda mucho camino por recorrer. Y la satisfacción de haber hecho lo que siempre pensé que era lo correcto. Ahora paso a lo otro. Muchas veces me equivoqué, por supuesto, uno se equivoca y yo he podido tomar decisiones diferentes. Me acuerdo una frase que me cobraron muchísimo, que un paro agrario, el tal paro agrario no existe, entonces me lo cobraron muchísimo. Equivocaciones muchísimas, pero me voy con eso que a veces es medio cliché, pero que es cierto, con la satisfacción del deber cumplido. Creo que estos 8 años que no han sido, o estos 7 años, voy a completar 8, que han sido muy difíciles, porque los historiadores dicen que ningún presidente ha tenido una oposición tan ácida, tan fuerte como la que yo he tenido, pero a veces yo digo, eso de pronto me hizo trabajar más, eso de pronto me estimuló a hacer más cosas de las que hubiera hecho sin esa oposición. Yo soy un optimista nato, yo veo las cosas por el lado positivo, a las dificultades se encuentran oportunidades, hay otros que a las oportunidades se encuentran dificultades, yo soy de los primeros y creo que he querido gobernar con ese criterio y yo lo que aspiro es que en estos 9 meses que me quedan, poder convencer a los colombianos que sean más optimistas, que tengan más seguridad en lo que es este gran país, porque este es un gran país con una gente maravillosa y que si nos unimos, que si nos juntamos, vamos a poder hacer muchas más cosas. La visita del Papa tuvo un impacto muy importante y vino en un momento muy oportuno. Esa reconciliación que necesitamos los colombianos es lo que nos va a permitir construir una verdadera paz. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, muy amable por haber recibido a France 24. Los felicito y les agradezco que hayan escogido a Colombia, a Bogotá como sede y tengan la seguridad de que esta no será la última vez que nos vamos a ver. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Señor presidente, mucho gusto.